Last week going in the work and just happened to need it. I like that. Yo empiezo a escribir en el 2006, así que estamos en 2014, son 7, 8 años casi. Y la primera idea que tenía era como ideas sueltas con primero un espacio, o sea, toda la historia nace a partir de una locación y después le empecé a agregar como ciertos temas que me interesaba, como la inmigración y un poco la experiencia que yo tenía personal como hijo de inmigrantes. Y el guión original, lo primero fue, yo escribí un tratamiento, ese tratamiento no tenía nada que ver con lo que es la película hoy en día, era casi una especie de comedia barroca de neorrealista italiano, algo así muy raro, pero bueno, tenía pequeños condimentos de lo que es la película hoy en día. Así que bueno, ahí entró en ese taller, fue el taller de proa, que fue como el más importante, creo que para la película fue lo más importante, pues fue un proceso de 4 meses escribiendo el guión, junto con un montón de tutores de primera línea, o sea, en esa época estaba Rodrigo Moreno, Mariano Ginás, Alan Pauls, Ulises Rosell, vino Martín Rechman, vino Alonso, y además un montón de productores y todos en fervor de guiarte en el proyecto. Cada uno te da su opinión, pero eso enmarcó mucho el guión, o sea, después de esos 4 meses no llegué a terminar, pero me enmarcó en la línea. Y después, bueno, una vez que entró ahí, después de esos 4 meses, yo seguí escribiendo y fue entrando en otros pequeños talleres, seminarios chiquititos, y me hacían pequeñas devoluciones de estos como talleres de una semana, 2, 3 días que iban, o se lo presentaba tal, y así fue un proceso de escritura de 4 años. En el medio igual iba buscando fondos, o sea, iba cambiando las versiones de guión que tenía, hasta que en un momento, bueno, cuando ya tenía el guión, todavía un guión aceptable que para mí, ya estaba con la idea de salir a filmar o independiente o buscar la manera, rebuscarla. Así que bueno, justo ahí salió el premio del Inca de ópera prima, y bueno, con eso tardamos tiempo en muchas idas y vueltas con productoras, hasta que llegamos y mucho tiempo tardamos en cobrar ese dinero. Así que esto recién en el 2013, fines del 2012, entre diciembre de 2012 y enero de 2013 filmamos, o sea, tardamos casi 3 años en que nos den el dinero. Y bueno, y ya con el rodaje también fue otro proceso de depuración, porque el presupuesto era tan corto que hubo que hacer también una limpieza al guión. Originalmente tenía 90 hojas, lo bajé a 70, un poco antes de filmar, por una cuestión de presupuesto, y lo fuimos achicando, y durante el rodaje también hubo un proceso de recorte, hasta llegar al montaje, y en el montaje otra vez pulido, pero muchísimo pulido. Y después, bueno, más tarde entramos con el fondo de San Sebastián de Cine en Construcción, que nos lo terminan dando, y ahí, y más el premio de La Habana, terminamos de como cerrar la película de esa manera. O sea, todo se termina en España, con todo. Me gustaría que haya, o sea, me hubiese gustado ciertas escenas que no hubiesen, o sea, hubiese quedado mejor, o le hubiese dado otra vuelta, algo, pero bueno, dentro de todo no las puedo ver, pero me hubiera gustado que hubiese quedado mejor ciertas escenas, que bueno, hoy creo que es un proceso de aprendizaje, todo este pulido, que para lo próximo que haga creo que me voy a parar diferente, y es como fue muy difícil encontrar la película en un punto
porque hubo algo que siempre me fue como tirando, que era un problema que siempre me aparecía, era qué era exactamente lo que uno quería contar y narrar en la película. Y, o sea, lo más importante de todo. Entonces eso siempre fue algo que costó y recién en el montaje siempre lo podía poner en palabras con una idea, pero que realmente lo que la película que necesitaba narrar era costó encontrarlo. Y cuando apareció, ahí me di cuenta de ciertos problemas o errores que tenía la película, o a mi gusto no me cierran, pero que bueno, como que la película me queda como una sensación de que la película preexistía antes de que uno termine, de que uno la haya inventado, o sea, sino que fue más que nada un pulido, un recorte, una limpieza de toda esa suciedad hasta llegar a lo que era la película en sí, que es lo que queda. No, en principio me acerqué más por una cuestión personal de que como hijo de inmigrante, aunque yo nací acá y me siento argentino, fue un primer acercamiento al tema de la inmigración, pero lo había tomado como tema. Tal vez en algún punto había algo que quería como intentar rearmar o contar la película desde un punto de vista más desde adentro como inmigrante, y encontrar como unas voces que sean desde el mismo inmigrante, o sea, desde cuestiones. Por eso, pero también siempre fue evitar lo solemne y lo condescendiente, que eso fue siempre de intentar no tocar este tema desde ese lugar, sino tratarlos con los pequeños detalles o situaciones o problemas que pasa un inmigrante, sin llegar a ser... en un principio, cuando yo escribía la idea, era intentar llegar a ser sin ser condescendiente y sin ser del otro lado, o sea, ver al inmigrante como el pobre inmigrante que viene a la Argentina y todo lo malo que le puede pasar, sino desde un lugar, o sea, ni llegar en ninguno de los dos extremos, pero lo que fue apareciendo en la película es que hoy en día es como tiene un lugar muy como de optimismo ante la precariedad de la situación de los inmigrantes, o sea, y este tema, bueno, sí, como otras películas como Bolivia, que a mí me encanta Bolivia, pero intentaba darle un tono menos solemne, más de la situación, y convertir a los personajes como con esta misma idea que es la película siempre va en fervor de acercamiento con el otro diferente. Ese era como el lema que está siempre en la película, y que la manera para mí de lograrlo era intentar contar estos personajes como si fuesen de experiencias personales y evitar la idea de un poco el trabajo coral. Era intentar, por más que las historias sean heterogéneas, era como una idea de que el espectador logre ver los tres personajes o los cuatro como si fuese un único personaje, que a la larga no como el inmigrante, sino como personajes, como personas que tienen situaciones que les puede pasar a cualquiera, y con un juego aunque entre la heterogeneidad de las etnias, encontrar lo homogéneo que es como el carácter humano de los personajes. La película tiene montones de situaciones que son autobiográficas, no solo en uno de los personajes, que es como más como directamente, que uno podría decir como un alter ego solamente por este taiwanés, sino en las otras historias está metido muchas veces situaciones mías personales, de experiencias, que fueron pequeños detonadores para armar este tipo de situaciones que tiene la película. Y después no fueron solo experiencias mías, sino también de experiencias de amigos coreanos o bolivianos o otros inmigrantes, y pequeñas ideas de compartir. Por lo que me pasaba era, yo en mi adolescencia tuve muchos amigos coreanos, y por más que sean ellos coreanos, yo más
chino o taiwanés, había ciertas ideas o ciertas situaciones que compartíamos y nos acercábamos mucho en ciertos temas como el tema de la identidad, como encontrarte, un poco los padres que son que intentan mantener más lo tradicional y uno que nace acá y no, en un principio, no sé, yo cuando era chico me alejé mucho de la colectividad china, pues no me gustaba estar con chinos, orientales, me chocaba y ese tipo de situaciones siempre las viví. Después, bueno, a medida que fui creciendo me fui reencontrando cada vez más con la cultura, pero sí hubo un principio de un rechazo total a de a poco reencontrarme con la cultura. Entonces, bueno, básicamente sí, muchas de las situaciones son experiencias o sentimientos o emociones que me sucedieron o me traspasa del día a día. Sobre todo una época, porque igual hay ciertas ideas que hoy ya no me representan tanto, pero bueno, este es el problema de empezar a escribir un guión 8 años atrás y hoy empecé a los 26, ya tengo 34, ya es, por suerte pienso de otra manera, pero hay ideas que siento que eran ideas que yo tenía hace muchos años, que hoy en día no las pienso tan así, pero el proceso fue tan largo que de a poco se fue decantando desde otro lugar. Sí, sobre todo las películas bueno, en Sábado hay muchas de las, o sea, tal vez no es directa las relaciones, pero hay algo del tipo de diálogo, tipo de registro a veces, que está un poco presente, me parece que en La Salada a lo largo. Igual no los tomé como modelos, pero sí, tal vez hace muchos años, en la parte de mi formación, ya sea Rapado o Sábado, fueron películas que me gustaron mucho y había algo de ese registro que siempre me gustó. O sea, tal vez el registro actual de Reitman, la película no dialoga, no plantea nada, no hay una retórica con el cine argentino, sino es más por una cuestión de formación, que son las películas que vi y que siempre me gustaron, y esas películas siempre las tuve cerca a la hora de escribir, pero no son estrictamente tomadas como base de trabajo estético de la película. Sí hay algo, pero sobre todo es que la elección de que estén las películas tenía que ver en un principio salió por una cuestión narrativa del personaje, que era la manera que el personaje se sentía ser más argentino, era ver películas argentinas. Entonces de ahí nace la idea, bueno, entonces si va a haber películas argentinas, que en verdad pasa mucho con los inmigrantes, o sea, tenés como los inmigrantes que solo, o sea, se cierran en su cultura y solo ven hasta los programas o películas de su propio país, o está el otro que solamente ve televisión o películas argentinas para lograr mejorar el idioma, el lenguaje e incorporarse. Por eso suele pasar que muchos chinos tal vez no hablan mucho castellano, pero saben usar los modismos que tiene el argentinismo. Fue muy complicado. Una de las cosas que tiene la película es que cuando dice La Salada espera ver una película que tenga va a transcurrir todo en La Salada. Originalmente era así, había un montón de situaciones que transcurrían en la feria, pero hubo algo por varios motivos. Se fue apagando la misma idea de la feria. Primero, en una cuestión de rodaje, sí fue muy complejo filmar, más la propuesta que teníamos de ir a los pasillos y meternos con la gente, con la cámara, el sonista, era todo el equipo atrás de la cámara y metiéndonos por los pasillos. Uno de los problemas más graves que teníamos es que todo el mundo miraba cámara, todo el mundo se abalanzaba contra la cámara, todo el mundo nos hablaba, fue muy difícil,
Y a poco le encontramos como un método, pero ya de la experiencia del ida y vuelta, igual cada situación era muy difícil de reconstruir. Entonces nos iba obligando como a ocultarnos, a taparnos más, y otro de los problemas que tenía la salada es la cantidad de imprevistos que te da la feria, es muy difícil de controlar. Entonces era un día íbamos a firmar esta locación, esta parte de la feria, esto y esto, y llegábamos y estaba todo cerrado porque, no sé, pasaba esto y había que improvisar algo en el camino. O sea, ese día no lo podíamos tirar, entonces rearmábamos las escenas en otro lugar, otra situación, bueno, o un montón de locaciones que nos habían prometido que íbamos, o sea, igual nos dieron todo el apoyo, la seguridad, pero cuando llegamos y teníamos que firmar en tales locaciones, se nos caían en el día y era costaba mucho. Y a la hora de improvisar las situaciones, algunas quedaron mejor, pero otras fue muy difícil adaptarlas, y fue los motivos que no fue quedando en la película. Por parte del proceso de montaje era una de las condiciones si una escena es mala, intentemos que no esté hasta, o sea, si no cumple los requisitos de una buena actuación, una buena puesta, fotografía, y está contando algo, si no cumple todos los requisitos, tiene que salirse. Entonces hay algunas que están, pero porque los pedía él desde el guión, pero siempre ese fue como un ideal para el trabajo de montaje. Entonces todo lo que tenía que ver con la feria costaba, y igualmente, aparte de eso, tenía que ver con la salada. Antes, como estaba contando en un momento de la película, cuando la habíamos armado en unos primeros montajes, que tenía mucha más presencia, el tema es que la presencia de la feria terminaba como ensuciando las historias de los otros personajes, y entonces hubo que elegir si la salada era un personaje más, incluirlo, pero terminaba ensuciando las otras, o qué iba a pasar. Era el nombre del comienzo, originalmente se llamaba Balneario de la Salada, porque el guión original tenía que ver con la salada antes y el después. La salada cuando era balneario, una época, entonces hay toda una parte de registro que se hizo con esa historia, con personajes que cruzaban por ahí, y que a través de las historias de todos iba contando también el espacio. Pero bueno, entre los problemas que tuvimos de rodaje y problemas de esto que te contaba antes, de lo que era, qué es lo importante que narra la película, buscamos muchísimos para alejarlo, pero después, bueno, volví como a la idea principal. En verdad, el espacio aparece con una presencia, o sea, tal vez no en cantidad de tomas, pero sí le intentamos dar como una presencia del espacio como el lugar que reúne a estos personajes, o sea, que esté, por eso hay como muy medidas las tomas, donde, bueno, intentamos bajar una idea de la feria, y sobre todo lo que trabajamos era como la idea del puente y lo que es capital, el riachuelo que separa la capital del conurbano bonaerense, y ese costado, ese puente que cruza entre estos. No, de lo que yo, o sea, esto es muy personal, es no por el bien de la película o no, sino por un lugar más personal de sentirme bien. Parte es esa escena, pero no por lo que armaba la escena, sino como hay algunas escenas que quedaron bien, que son las que dije que confíen como en mi instinto durante el rodaje, que en el rodaje no la pasé muy bien. Fue como, para una primera película con tantos líos y tantos personajes, fue como difícil centrarme y llevar el rodaje. Pero hubo una de las selecciones en esa escena, fue lo filmamos una toma y se hizo una vez sola, y confiar en que eso estaba bien en la intuición de ese momento, y no hicimos nada, ni un plano corto, nada de eso. Fue un momento, y ahí que haya quedado en el montaje tal cual como estaba, nada, me pone contento en la elección de ese momento, la intuición, y es algo que me gustaría después intentar seguir
viéndolo mejor, porque me ha pasado muchas escenas donde mi intuición me decía que esto hay algo raro y no supe llevarlo para adelante, como esos momentos. Eh, Otra de las escenas también era la de Miardu con el chino que le cuenta el chiste. Eso también fue como todo un armado de casi en set del momento, y también tuvo que ver con esa. Son las escenas que me sentí como bien siguiendo mi intuición y que tenía que ver con la tranquilidad del momento del rodaje. En general, mucho de los errores que me gustaría como terminar de aprender es el poder controlar mejor un rodaje, los manejos del tiempo y, y saber cuándo poder parar, tomarte 5 minutos, rearmar la escena. Y otra de las cosas es eh, poder controlar mejor el registro actoral. Pues muchas de las escenas se me fue no quedaron en el montaje porque se iba al registro. Eso también nos costó mucho el tema del registro de actor y no actor. Y por momentos me confundía, me quedaba embebido en el rodaje y me costaba ver. Eso es todavía un trabajo que me parece que todavía necesito trabajar mejor y que ahora lo soy más consciente en el montaje. Y después algunas cositas que me gustaría como también darme cuenta, siempre en el antes, o sea, todo antes de rodar. O sea, que ahora que lo pienso, pues no me lo había puesto a pensar, pero esto de la intuición sí es algo que me parece como importante, porque algunas de las escenas que no me terminan de cerrar, no me cerraban de antes, nunca me habían cerrado. Y antes mi idea de una película decía, bueno, para tantas escenas uno es como que no se va a perder, o sea, no le da tanta importancia a cada escena, y hoy en día veo cada escena es fundamental. Aunque yo lo había estudiado así, pero a la hora de tener un guión con tantas escenas, como que una que pase y pase, listo. Hoy en día me doy cuenta, no, cada escena vamos a salir a filmar tiene que estar contando o narrando algo, porque si no es... y lograr que cada escena o sea, que la intuición te acompañe y sientas que es una escena que vale la pena y que tiene que ver con lo que uno quiere contar. No ir a filmar porque sí, o sea, siento que gasté mucho tiempo para nada. Bueno, muchísimas gracias. A mí personalmente realmente me agradó la película. Buenísimo, muchas